clase de Geronto, bienvenida. O gente de Yengnan, tercera edad, también la pueden hacer niños. Es un poco, como son juegos, la puede hacer todo el mundo. Si estamos en familia, mejor, así es más divertido. Mira, yo tengo 4 libros que son de diferentes colores, ¿vale? Este es verde, rosa, negro y amarillo. Y lo que hago es ponerme en medio, ¿vale? Y hay uno que es el que dirige y dice colores. Dice verde, yo tengo que pisar el verde con un pie, ¿vale? Rosa, con el otro pie. Negro, atrás. Amarillo, atrás. Y así podemos hacer una dinámica más rápida, ¿vale? Verde, negro, rosa, amarillo, ¿vale? Dependiendo de la edad que tenga el que está en medio, pues lo hacemos más rápido, más lento. Recordar que es un ejercicio de memoria, también de movilidad, pero no tenemos que estresar a la persona que está en medio, ¿vale? También luego podemos hacer la variante con las manos, ¿vale? Verde, amarillo, rosa, negro, ¿vale? Y si falla, pues hacemos que haga 3 sentadillas. Pero es eso, pensar que es un juego para hacer ejercicio, no para reírnos de la persona que está en medio. Es decir, que siempre tenemos que tener mucho cuidado, ¿vale? De no pasarnos de intensidad. Hay que jugar, pasárselo bien y no hacerse daño. Vale, este es uno de los juegos de memoria. Vale, quitamos los libros. Y ahora cogeríamos una garrafa, ¿vale? Y jugaríamos también a juego de memoria como el que hicimos el otro día, pero hoy lo hacemos con las garrafas, incluimos un poquito de peso y mirad, hacemos, recordad, iba por números, ¿no? Había uno que dirigía, nos colocábamos todos en círculo, depende de los que seamos, si somos 2, pues uno enfrente del otro, ¿vale? Lo que hacemos, el número 1, pasar la garrafa hacia la derecha, ¿vale? También se puede utilizar un saco de patatas. Número 1. A la derecha. Número 2. Hacia la izquierda, ¿vale? 1. Y voy diciendo 1 y la voy pasando. 2. Pues cambio el sentido, ¿vale? 3. Arriba los brazos. Tenga botella o no tenga botella, si me toca la botella, pues mejor, así hago más ejercicio. 4. Sentadilla con la botella, ¿vale? O sin la botella, dependiendo si me toca. Recordad, 1. Hacia la derecha, 2, hacia la izquierda, 3, brazo arriba, 4, sentadilla, ¿vale? 5, puedo poner paso hacia adelante, ya sabéis, 6, paso hacia atrás, recordamos, 1, a la derecha, 2, hacia la izquierda, 3, brazo arriba, 4, sentadilla, 5, hacia adelante, 6, hacia atrás, 7, damos la vuelta, ¿vale? Venga, ahí tenéis unos cuantos números, también podríamos incluir, ya sabéis, el 8, por ejemplo, que fuera una estocada, ¿vale? El 9, que fuera otra estocada, ¿vale? Con la otra pierna, recordamos, 1, hacia la derecha, 2, hacia la izquierda, 3, arriba, 4, sentadilla, 5, paso hacia adelante, 6, paso hacia atrás, 7, giro, ¿vale? 8, zancada o estocada, 9, zancada o estocada, ¿vale? Ya tenéis unos cuantos números, ya sabéis que esto también, vosotros dependiendo el espacio que tengáis, pues podéis hacer otros números. Es una idea para que juguéis en familia y que además hagáis ejercicio. Bueno, espero que os hayan gustado los juegos. Ya sabéis que hay más vídeos en YouTube, en nuestro canal de Geronto, de gente grande, para hacer más movilidad articular. Y esto es un poco variante para que sea un poco divertido, ¿vale? Bueno, si os ha gustado el vídeo ya sabéis, compartidlo, dadle a me gusta y suscribiros. ¡Ánimo! Y a seguir así, ¡fuerza! ¡Nos vemos!